Y este tema lo ampliamos, lo analizamos de la mano de Victoria Lambruschini. Ella es economista, estamos en contacto mediante videollamada. Muchas gracias por atendernos, bienvenida a esta edición de Ahora. ¿Qué tal? Buenas noches, Evangelina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que nos interesa conocer es cuál es el impacto económico que tiene una situación como la que se ha iniciado, esta guerra entre Rusia y Ucrania, para el mundo, ¿no? Bueno, el impacto inmediato hoy ya en realidad en algunos casos, como esto tiene que ver mucho con los mercados globalizados, ya se venía descontando esta situación de manera previa. Algunos, digamos, procesos hoy se agravaron, pero ya venían en curso, tiene que ver con una disparada del precio de ciertos commodities. En el caso de Argentina, lo que más impacto tiene son algunos productos de exportación de Argentina, como la soja, el trigo y el maíz en menor medida, y también del petróleo y el gas licuado. Es decir, que por el lado del comercio internacional el impacto sobre Argentina es ambiguo y yo diría que más bien negativo, es decir, porque por un lado, si bien la mejora en el precio de los productos que Argentina exporta es muy importante, ha habido saltos importantísimos, la soja ha alcanzado un pico, digamos, histórico en estos, digamos, en el cierre, digamos, en el mercado de anoche de Chicago, que estuvo una referencia para el mercado de este producto. Pero por otra parte, Argentina es importadora de energía, con lo cual la disparada de los precios del petróleo y sobre todo el gas licuado es muy, digamos, grave para Argentina, porque Argentina está en una situación de mucha escasez de dólares y la necesidad de importar ese gas lo que hace es básicamente aumentar la cuenta de lo que Argentina va a tener que disponer en dólares, digamos, para poder hacer esas importaciones. Claro, todo esto dependerá también de la extensión que tenga este conflicto, que es algo realmente incierto. Sí, por supuesto. Aparte pensemos, digamos, esto es en el plano del comercio. Después por el lado financiero también, digamos, hay un impacto casi descontado, que es que va a haber un reforzamiento del dólar, lo que técnicamente se conoce como el flight to quality, que es que en todos los momentos de gran incertidumbre internacional, la mayoría de los capitales, digamos, se trata de dirigir a instrumentos financieros seguros, entre ellos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso hace que el dólar se revalorice, es decir, que Argentina, que tiene mucha deuda en dólares, eso es un problema. Y bueno, también se puede, digamos, beneficiar por la devaluación de algunos otros socios comerciales, principalmente de Brasil, es decir, la devaluación del real respecto al dólar. Pero bueno, claramente esto, digamos, convengamos que los impactos económicos de este conflicto bélico, digamos, se montan sobre una situación internacional que en términos económicos ya viene siendo bastante crítica, y digamos que Argentina, esto complica bastante el panorama, sobre todo en esta coyuntura de donde se estaba tratando de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Brevemente, esto va a impactar primero en las perspectivas del crecimiento económico mundial y por lo tanto en las perspectivas del crecimiento económico de la Argentina, que ya había varios analistas que consideraban que era demasiado optimista las expectativas sobre el crecimiento argentino. Y por otra parte también, digamos, en el alcance que va a tener que tener el ajuste de los subsidios, que era en el plan con el FMI, en principio una de las partidas más importantes a partir de la cual se pensaba, digamos, reducir el déficit fiscal, era aumentando las tarifas, digamos, y reduciendo los subsidios a la energía. Esto, digamos, claramente cambia el panorama, con lo cual, bueno, hay que ver cómo este acuerdo, que todavía estaba con muchos frentes abiertos, digamos, cómo se vuelve a reorganizar y como vos decías muy bien, esto tiene mucho que ver, digamos, con qué extensión tenga el conflicto, con qué resolución tenga. Otra cuestión importante en términos económicos es que, digamos, en principio el frente, digamos, de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos no piensan hacer una intervención militar, digamos, en este conflicto. Por supuesto, sí apoyando, si se quiere, Ucrania, pero no de manera directa. Pero sí han anunciado sanciones económicas. Eso es un factor de presión muy importante porque en Rusia, digamos, luego de la restauración de las relaciones de mercado, es una economía de mercado a medias, donde tiene mucho peso lo que se llaman los oligarcas rusos, que son multimillonarios, que bueno, tienen inversiones, muchas en Rusia, pero también muchas en el exterior. Es decir, claro, que y las sanciones apuntaron a ellos, ¿no? En gran medida, además de las entidades financieras.
Sí, cosas, digamos, hoy escuchaba, por ejemplo, todas las inversiones que estos magnates tienen en el fútbol internacional. Bueno, la UEFA ya anunció que va a quitar la final de la Champions de San Petersburgo, es decir, y eso es un botón de muestra. Y después, por otro lado, también hay muchas empresas, sobre todo europeas, que tienen inversiones multimillonarias en Rusia, vinculadas justamente a la explotación de la energía. Europa, sobre todo Europa Occidental, depende mucho de la energía que provee Rusia, es decir, que todo esto, digamos, abre como varios frentes que bueno, habrá que esperar y ver cómo evoluciona, pero claramente en este contexto, digamos, para Argentina es fundamentalmente negativos los efectos que van a provenir, digamos, sobre esta coyuntura en particular. Victoria Lambruschini, economista, muchísimas gracias por este análisis, ¿no?, de los alcances que tiene esta guerra que se ha iniciado entre Rusia y Ucrania también en la economía argentina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.